Sin duda la agenda política y geopolítica se la lleva Venezuela, pero claro, también tenemos que definir candidato en los Estados Unidos con la baja de Joe Biden, como venimos hablando, y el posicionamiento de Donald Trump. ¿Cómo queda esta situación? Se lo nombró mucho a los Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela. Vamos a hablar con Henry Rebinder, él es periodista desde los Estados Unidos y está con nosotros esta tarde. Henry, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo están? Un placer. Vamos a tratar de desglosar primero lo que tiene que ver con los candidatos pura y exclusivamente con las elecciones en los Estados Unidos. El tema migratorio, porque Venezuela no es algo menor, porque muchos de los migrantes llegan también a los Estados Unidos, y luego meternos con las elecciones de Nicolás Maduro. ¿Te parece? Me parece perfecto. Mirá, la historia de Venezuela, la relación de Venezuela con Estados Unidos va, como tú mencionaste, el lado de la inmigración es el más importante. Se estima que la mayoría de los inmigrantes que han llegado en los últimos años a la frontera son venezolanos. Se estima que alrededor de 300.000 venezolanos son los que llegaron en los últimos años, de un total de 814.000 que hay en Estados Unidos. Esto lo que preocupa mucho, especialmente para los demócratas, es que la crisis que está ocurriendo en Venezuela cause una mayor emigración de venezolanos. Tenemos que calcular que entre Venezuela y la frontera con Estados Unidos se puede recorrer un periodo de 10 a 15 días. Esto significaría que si la crisis se acrecenta y hay una mayor emigración de venezolanos hacia Estados Unidos, nos vamos a encontrar al pie de la elección con una crisis fronteriza nueva de cientos de miles de venezolanos, que son los que más han venido acá. Y eso alimenta mucho el discurso del expresidente Trump, de que la inmigración es un caos, es un gran peligro, hay una invasión de extranjeros, y eso sería muy negativo para los demócratas llegar a esa altura de la elección y teniendo una crisis explotando en la frontera. Claro, ahí, Esa es una, Henry, y te siendo pregunto. inmigración lo más importante hoy. Sí, Claro, te disculpa. pregunto si los migrantes que llegan con una salida legal de Venezuela o una salida ilegal. ¿Podría restringirse la salida de los ciudadanos de Venezuela? Entendiendo que hoy la situación del gobierno venezolano es muy tensa respecto a la población, básicamente, ¿no? Algunos dicen que han votado por un candidato y que sin embargo en las urnas se reflejó de otra manera. ¿Crees que puede haber alguna cancelación de salida del país por parte de Venezuela directamente y esto podría ayudar a que no haya tanta inmigración? Bueno, si Venezuela hiciera eso, lo que haría es un favor hacia Estados Unidos y a muchos otros países de la región latinoamericana que están sintiendo la emigración, ¿no? De venezolanos. Pero no creo que vaya a pasar, porque en el caso de Maduro, por ejemplo, como en otros regímenes como pudo haber sido el de Cuba, la emigración es una fuga de escape, de presión que existiría dentro del gobierno. Eso es lo que hace la emigración. Por ejemplo, en México, muchos años, el PRI se ha mantenido en el poder porque los descontentos se han ido a Estados Unidos. En este caso, si uno tiene 7 millones de emigrados de Venezuela en general, uno se puede imaginar qué pasaría si esos 7 millones de descontentos están votando en Venezuela. Y sería mucho más grande el impacto de la oposición. Entonces, no le conviene al régimen de Maduro restringir la salida de opositores y descontentos del régimen, sino al contrario, es dejarlo salir. ¿Hay un criterio único en los Estados Unidos respecto a lo que está pasando en Venezuela?
o depende del sesgo republicano o demócrata? Bueno, hay una preocupación general, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, que el presidente Biden estuvo hablando con Lula para hacer que el presidente brasileño presione o haya alguna actividad para que Maduro dé a conocer las actas. Esa es la acción oficial, ¿no? Luego tenemos las condenas de parte de la candidata Harris, Kamala Harris, y de Trump no se ha manifestado. Pero de Trump sí lo que sabemos es que en el 2019, en su gobierno, tuvo un respaldo al intento de golpe de Guaidó, ¿no? Que hubo en ese momento. Luego se le aplicó lo que se llamó la máxima presión, que ese fue el resultante de la emigración de los venezolanos, ¿no? Hoy Biden y al final de Trump y hoy Biden no saben cómo lidiar bien con el tema de Venezuela porque tiene repercusiones aparte geopolíticas. Por ejemplo, Claro. China es una de las potencias que está respaldando a Maduro. Entonces hay cuestiones geopolíticas, pero también lo último que se intentó es hacer un acercamiento con Maduro para que negocie con la oposición. Pero es evidente que, de acuerdo a lo que se ve en esta elección, eso no ha funcionado bien. ¿Cuánto depende Estados Unidos del petróleo de Venezuela, que cuando vemos gráficos de las reservas de petróleo de crudo, no estamos hablando de no tradicional como tiene Texas, como tiene Vaca Muerta, estamos hablando de petróleo crudo, las reservas se multiplican por 300 en la Argentina? ¿Cuánto utiliza del petróleo de Venezuela los Estados Unidos? Bueno, lo que se sabe oficialmente es que a partir del 2019, cuando se estableció la política de máxima presión, Estados Unidos ya dejó de recibir el petróleo venezolano. La mayoría del petróleo va hacia China, ¿no? Porque China es el principal apoyo económico y militar de Maduro. Entonces, lo que está ocurriendo es que se manda la refinería, se hace en Malasia y después va para China. Pero el petróleo de Venezuela oficialmente no llega a las costas de Estados Unidos. Ahí, Henrik, te pregunto en tu análisis internacional, si alguien que hace fraude va a mostrar las actas, y si no muestra las actas, a nivel internacional se lo podría decretar una dictadura, o el pueblo debería armarse para tomar el poder. ¿Qué situación estás viendo? ¿Por qué alguien que hace fraude mostraría las actas o abdicaría de su poder? A mí me parece que el problema grande que hay en Venezuela es qué pasaría si ganara la oposición y qué pasa con Maduro y con todos los allegados a él, que no tienen una salida política limpia, ¿no? Entonces, creo que la opción, ejemplo, en el 2019 se lo declaró presidente informal a Juan Guaidó y anduvo circulando por el mundo así. Eso no sirvió de nada. Así que creo que las presiones que puede haber internacionales, lo que van a hacer es afectar más la vida y más dañar la vida de los venezolanos. Pero hasta que Maduro no vea una salida limpia, ¿no? Creo que no va a haber ninguna posibilidad porque el régimen está agarrado. Claro. China es el que le da el apoyo por este ajedrez, aunque China tiene sus diferencias con Venezuela por el tema del Esquivo, ¿no? Que es la parte de Guyana que Venezuela quiere apoderarse, y China tiene relaciones con los dos países. Así que China está manejando ese tema. Pero es difícil que se pueda remover o pueda salir un régimen como el de Maduro si no es por una
cuestión constitucional o, no, digo constitucional porque es lo ideal, para no decir una salida militar. Bueno, ahí te Pero no se pregunto. dejan posibilidades, Bueno, no hay posibilidades, cuando vos las mirás, no hay muchas posibilidades para salir. ese es el análisis porque la OEA también está tratando este punto y me pregunto qué hará los Estados Unidos que suelen enarbolar la bandera de los mundos libres en situaciones donde se detecte un fraude y una democracia convertida en dictadura. ¿Crees que puede llegar a intervenir en Venezuela los Estados Unidos? Bueno, dicen que el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, que es un halcón, él decía que Trump continuamente pedía cómo podemos invadir Venezuela, ¿no? Como una manera fácil de sacarse un tema así de encima. Pero es impensable que pueda haber una intervención americana de algún tipo. Creo que lo que va a haber es esperar que la presión sea de Latinoamérica. La llamada de Biden a Lula da una idea por dónde va el gobierno, que va por un interlocutor que sea creíble de Maduro, y ver que si las actas no salen, porque lo que se está esperando son esas actas, si las actas no salen es que hay un engaño. Lamentablemente, esa es la decisión, ¿no? Digamos, esa es la vista. Pero creo que no hay mucha salida más que esperar a ver qué es lo que pasa en Venezuela, cómo es la represión y cómo va reaccionando el mundo a eso. Sin las actas, definitivamente el gobierno de Maduro va a perder la discusión esta si ganó o no las elecciones. Es Claro. evidente que no las ganó si no muestra pruebas. Perder la discusión, yo creo que a esta altura a un presidente que estuvo en 3 mandatos, donde ya ha sido electo o ha sido designado, por más que el mundo pida que se rehaga la votación, va a ser difícil, ¿no? Con un presidente con la crudeza que tiene Maduro de volver a realizar las elecciones o de mostrar las actas. Muchos se habla de un 70-30 en contra de él. No hay que mostrar tantas actas para darse cuenta cuál era la tendencia respecto a los votos. Si muestra algo, muestra todo. ¿Cómo va a cerrar esto para vos, Henrik, en tu análisis? Porque ¿cuál es la presión que puede hacer Latinoamérica? Yo creo que si vemos lo que pasó en las elecciones anteriores, las posibilidades de cambio no son buenas, ¿no? Porque desde el exterior es difícil creer que vaya a pasar una presión lo suficientemente grande Claro, o alguien que le ofrezca un asilo. Imaginémonos, un asilo a Maduro en algún lugar y a Cabello, a Diosdado Cabello y a sus seguidores. Eso es difícil de pensar. Entonces, no hay muchas alternativas, lamentablemente. claro. El pasado es un buen ejemplo de que hubo elecciones fraudulentas y de que el régimen se mantuvo. Y mientras haya un respaldo económico y militar, como puede ser de China, De perdón, China. de China y Rusia también, ¿no? Que no les importa que si son democracias, si son no, sino tener un pie y aliados en Latinoamérica. Yo no creo que lamentablemente vaya a haber muchas opciones nuevas hoy de las que no pasaron, a menos que, ojalá me equivoque. Claro, y un Latinoamérica que viene desechando a China y a Rusia también. Entonces, tener el último aliado que puede ser Venezuela, como también era Brasil a través de los BRICS, pero es Lula quien está cuestionando hoy, que me parece que es el país que más fuerza le puede dar porque forma parte de un grupo junto con ambos países. Sí, digamos, es la credibilidad, vuelvo otra vez, es la credibilidad que tiene Lula vis-a-vis China, Rusia y Venezuela para ser el interlocutor perfecto. Claro. Hay que ver cuánto Lula está dispuesto a jugarse
¿no? Y a no, digamos, si bien su partido lo reconoció ahí a Maduro, se necesita el hombre de Estado, Lula, para hacer las diferencias y mantenerse, no embanderarse en un lado por lo menos, para mantenerse como ese diálogo, esa persona que habla con los distintos bandos, Sin duda, que es siempre necesario. sin duda, Henrik, vamos a estar atentos a la entrada de venezolanos a los Estados Unidos, a los países limítrofes. También lo vamos a hablar con México, porque claro, en un tercer mandato donde claramente se puede demostrar un fraude y no se demuestra lo contrario, bueno, la población también entra en una situación de miedo bastante latente y claro. Gracias, Henrik. Un placer. Un gran abrazo. Henry Revinder, periodista de los Estados Unidos, hablando de la situación de los Estados Unidos, básicamente por sus elecciones y la visión respecto a lo que pasa en Venezuela. Que ahora tenemos más información.